Televisa presenta. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Por qué es importante la interculturalidad? ¿Hoy en día se vive la interculturalidad? Todas esas y algunas otras preguntas las contestaremos el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a su noticiero llamado Mañanetas, porque aquí te decimos la pura neta. Comenzamos. La interculturalidad bien se refiere a la convivencia y interacción entre diversas culturas promoviendo el respeto y la equidad. ¿Esto a qué se refiere? A que se promueva el diálogo, la convivencia, la interacción entre costumbres, creencias, conocimientos, todo esto de manera respetuosa sin llegar a interferir entre costumbres o entre ideales de una persona, incluso en la identidad, sin llegar a influir más que nada en la identidad de una persona. Pero bueno, para hablarnos más de este tema, nos enlazaremos ahorita mismo con nuestro compañero Salvador, el cual se encuentra en una secundaria de un pueblo rural en donde el director nos accedió un pequeño espacio de su tiempo para realizar una entrevista. Así que, bueno, sin más por el momento, nos enlazamos contigo, Salvador. Hola, ¿qué tal, Aldo? Muy buenos días tengas, te saludo con mucho gusto. El día de hoy me encuentro en las instalaciones de la Escuela Secundaria Federalizada Diego Rivera, ubicada en la localidad de Santana Ixtlahuatzingo, en el municipio de Tenancingo, en el Estado de México. El día de hoy me encuentro aquí para poder realizar una entrevista al directivo de esta casa de estudios. Esto con el fin de poder tener más información acerca de la temática que se está trabajando en el foro número 1 en donde te encuentras tú en estos momentos. Esto es completamente en vivo, así que vamos a pasar a la entrevista. Acompáñenme. Estamos a punto de pasar con el directivo a la oficina donde él nos va a recibir para poder realizar la entrevista. Acompáñenme. ¿Se puede, directivo? Claro, sí, presidente. Muy buenos días. Buenos días. Nosotros somos del noticiero. Ya habíamos hablado con usted para poder realizar una entrevista. Sí, claro. Ok. Primeramente quiero saber cómo se encuentra el día de hoy. Pues algo de contrabajo, pero estamos bien. Eso es bueno. Pues mire, le comento cómo está nuestra idea. La entrevista es sobre interculturalidad. Sabemos que usted tiene conocimiento sobre eso y pues qué mejor que nos comparta sobre ese conocimiento. Solamente son unas pequeñas preguntas. Claro que sí. La primera es, ¿cómo define la interculturalidad y qué importancia tiene en la sociedad actual? ¿Qué importancia? Tiene mucha, porque sabemos que hay muchas culturas que se están perdiendo, tradiciones que se están perdiendo, todo por la modernidad, por querer ser modernos a una situación que, vamos, no te lleva, digo yo, hay situaciones que no te llevan a nada, ¿no? Entonces, y aparte las burlas que se generan, ¿sí? O sea, muchas de esas ideologías que tienen los jóvenes hoy en día se pierden por las burlas que se tienen, por decirle que eres indígena, sin saber que todos somos indígenas, o sea, todos tenemos descendencia indígena, entonces pues nadie va a poder decir que es sangre pura europea o americana, ¿no? Pero es eso más que nada la situación, ¿no? La identidad que se te pierde de las cosas. Ok. La segunda es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las comunidades en el mundo contemporáneo? Los grandes desafíos, primeramente la defensa de su cultura. 2, la inmigración que tienen sus jóvenes. Emigran a otros lugares por cuestiones económicas, pero tienen la circunstancia de que adquieren ideas que no son las de ellos y se van perdiendo esas tradiciones o costumbres que tienen. Ok. ¿Qué estrategias o acciones consideran necesarias para promover la convivencia intercultural y el respeto mutuo entre los grupos étnicos y culturales? Bueno, aquí por mala situación no contamos con grupos étnicos, ¿no? Pero primeramente respetar sus tradiciones, respetar sus costumbres. Al menos aquí en Santana tienen una costumbre muy religiosa que se respeta, ¿sí? Pero las costumbres de culturales
pues no tenemos tanto. De donde yo vengo sí se respetan mucho sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de vestir, su forma de comer y sobre todo por las formas de cómo se comunican. La verdad se me hace muy padre entender, quisiera entender lo que entre ellos platican, porque lo platican con una fluidez que uno quisiera, ¿no? Ok. ¿Podría compartir alguna experiencia personal en la que haya participado de intercambio cultural o que haya enfrentado situaciones de choque cultural? Sí, tengo, bueno, la zona donde yo vengo es una zona donde son más aguas, ¿sí? Entonces, una de las situaciones que enfrenté como maestro fue precisamente que en una reunión fue la mamá con su vestimenta más agua y descalza. Y hubo dos mamás, las cuales se quisieron burlar, pero en el momento se dio la pauta de que, bueno, no se los permití, y otras mamás más apoyaron a esas señoras, las defendieron y dijeron, bueno, si esa es su situación, ¿por qué te tienes que burlar? Por el simple hecho de que esa señora que se burló era güerita, consideró que ella no era indígena. Entonces esa es una circunstancia, ¿no? Entonces, y otra que acabo de vivir ayer, mi hija está estudiando en otra escuela y está tomando clases de náhuatl los días miércoles. Y ayer en su clase le dijeron que cómo iba con su clase, le dijeron que se está aprendiendo el himno nacional en náhuatl. Y un niño le dijo, ¿ya te volviste india? Entonces la respuesta le dijo, no, el que yo quiera aprender algo no significa que sea india, de hecho todos somos indígenas. Pues al menos dice, yo no creo que tú, que estás más moreno, te digan que eres africano. Entonces, pues el que yo quiera aprender algo no significa que me olvide de ciertas raíces o ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que todavía el que seas indígena es motivo de discriminación, es motivo de que eres una persona de menor categoría o de menor arraigo a unas situaciones. Ok, desde su perspectiva, ¿cómo se puede fomentar la preservación y valoración de las tradiciones culturales en un contexto globalizado? Pues precisamente una es esa, ¿no? Que las autoridades municipales conserven las tradiciones de los pueblos y que el pueblo defienda sus tradiciones. Pero lo malo es de que los jóvenes se van, regresan y van perdiendo esas tradiciones. O sea, esa es la situación nada más, que la comunidad defienda sus tradiciones. No vamos tan lejos, ¿por qué la Guelaguetza en Oaxaca, que son tradiciones indígenas, por qué salen al extranjero? Porque son bien aplaudidos, porque son mal ovacionados, porque son tradiciones que ellos van y defienden, y al extranjero le gusta. Por eso dicen que en México somos machistas, porque no nos gusta lo que es de México, nos gusta lo de afuera. Quisiéramos ser como los extranjeros, pero no tenemos esa condición, ¿sí? Entonces, y otra es exportar precisamente esas tradiciones. Se han ido gentes indígenas a cocinar a otros lugares y les agrada las comidas, les gustan las tradiciones, les gustan sus costumbres. Entonces, pues eso es lo que hay que promocionar nada más, y no dejarlo a un lado. Ok, ya por último, ¿cuál es el papel de la educación en la promoción de la interculturalidad y la diversidad cultural? Pues una es defender eso, ¿no? Defender las tradiciones, no dejarlas a un lado. Hay lugares donde se tiene que hablar el idioma nativo y hay maestros especializados con ese idioma para poder trabajar. Pero en las escuelas urbanas o semiurbanas, pues si llegara alguna persona indígena, es precisamente respetar sus ideas, darle su importancia, darle su valor, y no permitir que los demás se burlen diciendo que es indio, porque esa es la palabra típico, pero a fin de cuentas es indígena. Y vuelvo a repetirte, todos somos indígenas, todos venimos de esa descendencia. O sea, que nos queramos sentir europeos, anglosajones es una cosa, pero pues no lo somos. O sea, si nuestra ascendencia es completamente indígena. Entonces, una es abrir el abanico de oportunidades para estas personas, y sobre todo impedir la burla discriminada hacia ellos, ¿sí? Pero que tampoco ellos olviden de dónde vienen,
porque si se relacionan con personas que tienen otro extracto social, pues a veces quieren ser como ellos y olvidan sus orígenes. Y para defender o seguir programando o seguir teniendo esas culturas indígenas, pues hay que darle ese valor y que no se pierdan esas costumbres. Ok, bueno, muchísimas gracias. ¿De qué? Nos podemos dar cuenta cómo todos estos grupos y estas tradiciones y costumbres se van perdiendo poco a poco. Se puede ver en los ejemplos que nos dio el director en esta entrevista que tuvimos con él. Pero no debemos dejar de lado que toda esta historia que vivimos se sigue presentando día con día. Y más que nada en esto, en las escuelas, que es el mayor impacto que tiene las tradiciones, las costumbres, grupos étnicos, porque no sabemos si los alumnos vienen de alguna parte de la República donde son, vamos a decirlo así, indígenas. No sabemos si hablan otra lengua. Por eso lo vamos a ver en otro capítulo. Vuelvo contigo, Aldo. Es interesante las situaciones en las que el director nos comenta, la situación en la que vivió esa experiencia en donde se pudo promover la interculturalidad como tal. Pero bueno, nada más que decir que en estos momentos también estaremos realizando otra entrevista en vivo totalmente, claro que sí. Nos enlazaremos con nuestro compañero Eduardo, el cual va a realizar esta entrevista. Voy contigo, Lalo. Hola, ¿qué tal, Aldo? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la Escuela Normal de Tenancingo. La dicha de esta visita es para realizarle una serie de preguntas a la doctora Marta Elba Bernán González, quien nos apoyará o nos brindará más información acerca del tema que se está tratando en el foro. Sigue, esto sigue. Hola, ¿qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas se encuentran tardes. en esta linda tarde? Muy bien, muchísimas gracias. El motivo de nuestra visita es para realizarle una serie de preguntas acerca de la interculturalidad que vivimos hoy en día. ¿Podemos comenzar con la serie de preguntas? Sí, toma asiento. Gracias. Como primera pregunta tenemos en cómo se define la interculturalidad y qué importancia tiene en la sociedad actual. Bueno, primero que nada hay que reconocer cuál es el concepto de interculturalidad. La interculturalidad no es otra cosa más que la mezcla de muchas culturas en un plano de igualdad. ¿Qué quiere decir? Que no hay una cultura más sobre otra. Todas hay en un plano de igualdad y lo más importante es la socialización y cómo todas ellas se implican para reconocerse, respetarse, socializarse y reconocer su identidad. Muy bien. Como segunda pregunta tenemos ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las comunidades interculturales en el mundo contemporáneo? Bueno, antes de pasar a esa pregunta, quisiera decirte que parte del concepto de interculturalidad maneja otros tres conceptos muy importantes y que se deben de reconocer. Uno de ellos es la multiculturalidad, una más es la pluralidad cultural y una tercera es la diversidad cultural. Y bueno, ¿cuáles son los principales desafíos? Primero que nada, el racismo culturalista. El segundo, y no menos importante que el primero, es la estética intercultural, es decir, nuestros rasgos físicos, cómo nos definen y cómo estos rasgos se convierten en un desafío en un mundo moderno y contemporáneo. Asimismo, bueno, otro desafío es el diálogo, el respeto, la igualdad, el reconocimiento. Creo que son los desafíos más importantes en un mundo intercultural. Muy bien. Como tercera pregunta tenemos ¿qué estrategias o acciones consideraría para promover la convivencia intercultural y el respeto mutuo entre diferentes grupos étnicos y culturales? El primero de ellos, y considero que no el más importante, pero sí el primero, es el promover la tolerancia. El segundo es luchar precisamente contra el racismo y la xenofobia, es decir, el odio profundo
a aquellos que son extranjeros o que son inmigrantes o que tienen alguna otra cultura diferente a la nuestra. Y sobre todo, otro de los grandes desafíos es el desarrollo de habilidades comunicativas interculturales. Creo que ese es uno de los grandes desafíos. Y uno más que agregaría sería la comprensión y la aceptación de que hay diversas culturas. Muy bien. ¿Usted cree que podría compartir alguna experiencia personal en la que haya participado en un proceso de intercambio cultural o haya enfrentado situaciones que choque cultural? Sí, mira, conservo este rarámuri. Este es un ejemplo de un muñequito rarámuri de Chihuahua. La cultura rarámuri está situada en Chihuahua. Y este me recuerda una experiencia muy triste y muy lamentable, porque cuando yo fui de visita a las Barrancas del Cobre, que pues en su gran mayoría quien venden este tipo de objetos son los rarámuris, recuerdo que una familia, una mamá y 2 niños iban a cruzar la calle, donde nosotros estábamos precisamente para vendernos este pequeño rarámuri. Y algunas personas mexicanas empezaron a decir: ¡ay, miren las Marías! Ese es un objeto de comunicación, de dolo, de injusticia, de desigualdad. Y justo cuando iban pasando, atropellaron a una niña. Entonces, los pocos que íbamos de Tenancingo en esa excursión, pues hicimos una colecta para poder llevar a este niño al hospital, pero nos dimos cuenta que en el hospital también hay un desafío muy grande por la aceptación de esta cultura, por el rechazo a estas personas, y el trato a ellos fue muy malo, hasta que nosotros nos dimos a la tarea de exigir el mismo trato que nos darían a ti o a mí o a cualquiera de tus compañeros. Al final son personas, son nuestra historia, son nuestro patrimonio. Entonces, lo conservo porque su mamá, después de que el niño salió del hospital, no lo trajo. Y usted, de su perspectiva, ¿cómo puede fomentar la preservación y valoración de las tradiciones culturales en un contexto de globalización? Pues vuelvo a repetir, desde el respeto de la cultura, la diversidad, el reconocimiento del contexto, y creo que la mejor manera de preservar la cultura es mantenerla viva, es decir, socializarla al mundo, decir que existe esto en México y que no nos avergüenza, sino que es nuestro orgullo. Recientemente acaba de pasar la Feria del Jarro y todos los vendedores de jarro eran gente que provenía de una cultura, ¿no?, de Michoacán, que hablaban purépecha, etcétera. Entonces hay que respetarlos y hay que socializar con el mundo, que esto es parte de nuestro patrimonio nacional. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿cuál creería que sería el papel de la educación en la promoción de la interculturalidad y diversidad cultural? Pues primero que nada tiene que ver con un enfoque pedagógico, en busca de promover precisamente a través del diálogo, del respeto, de la tolerancia, de la comprensión entre culturas. El docente tiene que crear estrategias áulicas que promuevan precisamente el trabajo colaborativo, la aceptación, el respeto a la ideología, a la cultura. El docente tiene un papel fundamental. Entonces, vuelvo a repetir, tiene un enfoque pedagógico. ¿Y quién es el mejor ejemplo? El docente. ¿En qué momento? En el aula. Y si todo lo que tú trabajas como docente en el aula lo llevas a la práctica, por ende, los estudiantes afuera, en un contexto real, van a saber respetar. Muchas gracias, maestra, por estas respuestas que nos acaba de brindar. Más que nada nos llena de mucho orgullo saber que usted es una de esas doctoras que principalmente quiere sustentar esta interculturalidad entre todo nuestro México querido. Muchas gracias. Es nuevamente interesante lo que nos comenta la doctora Marta Elba. Es una situación, viví una situación muy, muy inesperada, de hecho, en la cuestión incluso en el hábito de la salud, pues, más que nada. Pero es importante rescatar y mencionar que la interculturalidad
no está como tal vivida o no está como tal presente en la sociedad actual. A pesar de que ya han pasado varios años, más que nada varios años de la conquista, de estos grupos étnicos que se vivieron marginados, por no decirlo de otro modo. Y sí, es importante mencionar que tanto en las escuelas como en las casas se debe promover este respeto por la interculturalidad y más que nada sentirse orgulloso, porque México es un país donde hay mucha riqueza cultural, mucha riqueza, y al no sentirse cómodos con esta riqueza, los alumnos, las personas, incluso mayores o menores, no importa, se sienten un poco ofendidos si llegan a hablar de esta manera, si llegan a expresarse de ciertos modos o realizar ciertas costumbres. Es sin dudamente un poco lamentable que se esté perdiendo estas culturas, pero pues la interculturalidad bien es algo con lo que se va a vivir en muchos años. No solo está presente en este siglo actual, sino que es algo con lo que se va a estar viviendo y trabajando. Esperamos que en un futuro podamos ser testigos de nuevamente los brotes de las culturas, que se alcen orgullosos más que nada las civilizaciones, las culturas, las personas en general. Pero bueno, terminando ya con este segmento educativo, vamos a pasar ahora con la sección de los deportes. Yo los veo en otro momento.